A ver ahí. Adelante, Ayelen, podés empezar entonces, volvés para atrás, así lo grabamos completo. Perfecto. Es de una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. El paciente es un paciente de 81 años de edad con factores de riesgo cardiovascular, edad, género, extabaquista, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente. Como antecedentes cardiovasculares previos no refería. Otros antecedentes: cáncer de vejiga con múltiples resecciones de pólipos vesicales y hepatitis C en seguimiento en el Hospital de Clínicas. Medicación habitual del paciente, losartán 50 miligramos día y glicasidas. La enfermedad actual del paciente refería a comenzar con un cuadro clínico de una semana de evolución, caracterizado por disnea de esfuerzo en clase funcional 2, asociado a astenia y adinamia, agregando en las últimas 24 horas disnea progresiva a clase funcional 3 y episodios de disnea paroxística nocturna. Por este motivo, el paciente consulta en guardia externa del Hospital Ramos Mejía. Según relata el paciente, fue asistido con oxígeno suplementario luego de permanecer en box de internación de la guardia por varias horas. Se le efectuó un electrocardiograma que no tenemos disponible y fue trasladado en silla de ruedas al servicio de imágenes, donde se realizó una radiografía de tórax. Luego de los estudios complementarios y estando estable el paciente, fue dado de alta. Y bueno, en la salida del hospital el paciente presenta disnea súbita y mareos, sin referir a Angor, que posteriormente en el interrogatorio lo refiere. Palpitaciones tampoco refería ni pérdida del conocimiento, y por este motivo es examinado nuevamente y se realiza un nuevo electrocardiograma y se decide su internación en unidad coronaria. Al examen físico de ingreso al servicio de unidad coronaria, el paciente tenía presión arterial de 130/70, una frecuencia cardíaca de 215 latidos por minuto, temperatura 36,2, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, saturando 98% del aire ambiente. El examen físico neurológico estaba vigil, orientado globalmente. Cardiovascular tenía R1 y R2 en 4 focos, silencios libres, sin edemos periféricos, ingurgitación yugular 1/3 con colapso inspiratorio y buena perfusión periférica. Al examen respiratorio, buena mecánica ventilatoria y buena entrada de aire bilateral, y el abdomen y piel y partes blandas no tenían particularidades. Este es el electrocardiograma de ingreso del paciente, que se le realiza en la guardia externa. En el electrocardiograma podemos ver un ritmo de taquicardia ventricular con una frecuencia de 188 latidos por minuto. El eje es un eje positivo en 130 con rotación horaria. Y bueno, podemos observar la morfología de esta taquicardia ventricular, que es una morfología de un bloqueo de rama derecho proveniente del ventrículo izquierdo de cara antero-superior. Además, presenta un QT medido de 0,32 con un QT medido de 0,54 con un QT que corrige a 0,58. Además, podemos observar en este electro disociación auriculoventricular en algunas regiones, como por ejemplo en estas partes de las precordiales de B6. Acá, bueno, podemos evidenciar, como está en la imagen, los criterios de Brugada, y de esta forma llegar al diagnóstico de la taquicardia ventricular y de hacer el diagnóstico diferencial con otras taquicardias de QRS ancho. El cuadro en primera instancia se interpreta como una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, sin descompensación hemodinámica, motivo por el cual el paciente recibe tratamiento con amiodarona por vía endovenosa y revierte el ritmo a un ritmo sinusal. Este es el electro que podemos observar del paciente posterior a la cardioversión farmacológica con amiodarona. Es un electro que presenta un ritmo de bradicardia sinusal con una frecuencia cardíaca 53 latidos por minuto. El eje es positivo, desviado hacia 110, presenta rotación horaria y, como podemos observar, principalmente en precordiales, tiene un trastorno intraventricular y trastornos primarios de la repolarización. Se observan en las derivaciones ABR y B1, se observa un supradesnivel del ST.
y también se puede observar tanto en B5 B6, infra-ST, evidenciable en esas regiones, y T negativas en ABL y planas en la derivación de 1. El QT medido del paciente era de 0,44 y corregido de 0,42. Este es el laboratorio con el que ingresa el paciente. Resaltados están los valores alterados, con un hemograma normal, 41,3, y una hemoglobina de 13,8, blancos de 12.450, plaquetas 205.000, química con una glucemia de 250, urea de 80 y creatinina de 1,66, un ionograma con un sodio de 128, potasio de 4,5 y cloro de 97, hepatograma levemente aumentado con enzimas hepáticas TGO de 43 y TGP de 50, con una bilirrubina directa total de 1,18 a predominio directa, FAL de 83, fosfocálcico con el calcio levemente aumentado de 10,5. El coagulograma estaba alterado, tenía un TP de 47 y un KPTT de 36 con un RIN de 1,66. Y la creatinina elevada, estos valores que están resaltados son los que postergaron el hecho de realizar la angiografía inmediatamente. Las enzimas cardíacas que se obtuvieron posterior a la arritmia fueron troponina T de 190 y 233, CK de 12 y 40, CKMB de 12,11, y el valor del ProBNP que se obtuvo en la guardia externa fue de más de 25.000. Esta es la radiografía de tórax del paciente que pudimos observar, que fue la obtenida en la guardia externa. Es una radiografía que se observa penetrada, completa, donde podemos evidenciar en ambos campos pulmonares redistribución de flujo. Se puede observar los hilios, que son hilios mixtos, tanto con un componente arterial como con un componente venoso, un botón aórtico prominente, donde podemos observar calcificación de su borde, y además podemos observar un pedículo vascular que es alto y ancho. Otros signos que son indirectos pero sugestivos de agrandamiento auricular izquierdo, podemos evidenciar en el borde inferior un aumento de la doble densidad en la región superior, que es un signo sugestivo de agrandamiento de aurícula izquierda, así como también el arco inferior, la altura del bronquio izquierdo fuente, que podemos evidenciar con un aumento. El cuadro clínico del paciente se interpretó entonces como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, un IAM indeterminado con troponinas de 190 y 233, asociado a complicación eléctrica, una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, sin descompensación hemodinámica, con requerimiento de cardioversión farmacológica, con amiodarona, con ritmo de salida sinusal, y los scores de riesgo fueron un Grace alto y un Crusade intermedio. Con respecto a la evolución y el seguimiento del paciente, durante su internación en unidad coronaria evolucionó hemodinámicamente estable, no tuvo nuevas complicaciones eléctricas, se indicó tratamiento médico y, como comentaba anteriormente, se realizó la angiografía coronaria postergadas las 72 horas, una vez que resolvió tanto la alteración que presentaba en el coagulograma como la función renal. Este es el ecocardiograma que se realiza al día siguiente del evento, que informa raíz de aorta de 30, aurícula izquierda de 38, septum de 10, pared posterior de 8 y un diámetro diastólico de 55. Tiene una aurícula izquierda levemente dilatada con un área de 26, ventrículo izquierdo con diámetros y espesores conservados, hipoquinesia difusa con deterioro moderado a severo de la función sistólica, relajación restrictiva con una E' de 17, válvula mitral móvil con reflujo leve, válvula aórtica esclerosada con apertura conservada, aurícula derecha levemente dilatada con un área de 21, ventrículo derecho con diámetros conservados, función sistólica en límite inferior normal, una onda S de 10 centímetros por segundo, vena cava inferior dilatada con colapso menor al 50%, cometas pulmonares bilaterales y pericardio libre. Posteriormente, el día 6 de mayo, se decide realizar la coronariografía del paciente. Esta es la película donde podemos evidenciarlo.
Esta es una proyección que podemos ver en frente caudal, donde podemos evidenciar en esta región la arteria descendente anterior, que presenta irregularidades parietales difusas en toda su extensión, y en esta región la arteria circunfleja, que es una arteria dominante, que presenta una obstrucción severa en el tercio proximal, que se evidencia en esta región que estoy señalando. Posteriormente continúan tanto la lateroventricular como la postroventricular de fino calibre. Este es en la primera película, y en las siguientes ya se realiza la angioplastia exitosa a la circunfleja. Acá se puede ver la colocación del stent. Y en esta otra película, ya con un flujo TIMI 3 completo de toda la arteria. Este es el informe de la cinecoronariografía, como nombraba anteriormente, que como positivo, la descendente anterior tiene esta enfermedad parietal difusa que evidenciábamos previamente, y la circunfleja es una arteria dominante con un buen calibre y desarrollo, y la obstrucción severa en segmento proximal que cubría la luz en un 90%, que fue en la cual se realizó la angioplastia y se colocó un stent tipo D de forma exitosa. Perdón, vuelvo un segundo a la previa. El resto de las arterias, coronaria derecha era no dominante, pero presentaba enfermedad parietal difusa, sin otras oclusiones significativas, y en la circunfleja, el primer ramo lateroventricular tenía una obstrucción moderada proximal que comprometía la luz en un 30 o un 40%. Este es el electro que se realiza posterior a la angioplastia del paciente. Es un electro que muestra bradicardia sinusal con una frecuencia 50 latidos por minuto, eje en cero, con una rotación antihoraria. Podemos evidenciar agrandamiento auricular izquierdo, y se pueden evidenciar también trastornos primarios de la repolarización por elevación del ST, tanto en precordial B1, B2, y también se puede observar en B3. Así como también se observan otros trastornos como las T negativas, que son evidenciables en D1, en D2 y en D3. Tenía un QT medido de 0,48 y un QT corregido de 0,46. Posteriormente se realiza ya con el paciente, una vez en la sala general de cardiología, una perfusión miocárdica en reposo que evidencia hipocaptación moderada en los segmentos medioventriculares, en los segmentos basales y en los segmentos inferolaterales, que son estas regiones que están marcadas acá y en esta imagen. Y acá, bueno, también podemos evidenciar la fracción de eyección, que era de 66%. El informe, como comentaba previamente, informa hipocaptación moderada del radiotrazador en segmento inferior en corte medio ventricular y basal e inferolateral. El estudio gatillado informó un engrosamiento parietal sistólico disminuido tanto en los segmentos hipocaptantes con hipoquinesia inferior basal, y la fracción de eyección calculada en reposo fue de 69%. Como conclusiones, la cavidad ventricular izquierda era de tamaño normal, y el estudio de perfusión miocárdica evidenciaba necrosis y fibrosis en cortes antes descritos. La función sistólica global del ventrículo izquierdo conservada en reposo, con alteraciones segmentarias de la motilidad parietal. Se realizó un Holter. Las conclusiones informaban un ritmo sinusal con estrecho rango de variación cronotrópica, frecuencia media de 59 latidos por minuto, sin pausas significativas, extrasistolia supraventricular de baja densidad horaria, aislada, y extrasistolia ventricular polifocal de baja densidad horaria. Presentación aislada sin formas repetidas y STT sin cambios transitorios significativos. Este es el ecocardiograma que se realiza previo al alta del paciente, una vez en sala general de cardiología, el día 18 de mayo, que informaba raíz de aorta de 35, aurícula izquierda de 34, septum de 10, pared posterior de 10, con un diámetro diastólico de 54, diámetro de ambas aurículas de valores normales, el ventrículo izquierdo con diámetros
y espesores parietales y parámetros de la contractilidad conservados, con PEI normal, disfunción diastólica leve del ventrículo izquierdo, relajación E' de 7, esclerosis valvular aórtica con apertura conservada, dilatación de la porción tubular de la raíz de aorta y ventrículo derecho no dilatado con función conservada sin derrame pericárdico. El tratamiento con el cual el paciente se fue de alta fue omeprazol 20 miligramos día, aspirina 100 miligramos día, clopidogrel 75 miligramos día, atorvastatina 80 miligramos día, bisoprolol 5 miligramos día, losartán 50 miligramos día, glicacidas, que tenía indicado por diabetes 30 miligramos predesayuno y 30 precena. Continúa en plan de seguimiento tanto por el consultorio externo de cardiología, por la residencia, como también por el consultorio externo de diabetes y nutrición. Muy bien. Bueno, hasta acá sería en la presentación del caso clínico. Bueno, Yelén, muchas gracias, muy bien presentado, un caso muy interesante con muchas cosas para discutir. Así que ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Tomati, que nos va a hacer un resumen del caso y dar los ejes de la discusión. Alejandro, abrí tu micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Sí, por ahora sí. Bien? ¿Se escucha bien? Bueno. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, este nos pareció un caso muy interesante para discutir y la idea es plantear en este Ateneo los ejes de la discusión que tuvimos en la unidad coronaria y en la sala de internación respecto al caso del paciente. Voy a compartir pantalla. A ver si puede ser, Rita. ¿Vos me ayudás? ¿Sí? ¿Se ve ahí? No, Grover te tiene que dar. Sí, ahí está habilitado. Bueno, ¿se ve? Se escucha un poquito bajito, Alejandro, igual, ahora. ¿Se ve ahí la pantalla? No, Ayelen, suprime la tuya, si no. Un momento. A ver. Bien. Ahí va, doctor. Ya se ve la de usted. Bueno, este paciente, en su momento lo tomamos como un paciente ingresado por taquicardia ventricular monomorfa sostenida, que había sido catalogado al ingreso como sin descompensación hemodinámica, con elevación de biomarcadores, cambios en el electrocardiograma, en la repolarización, y el hallazgo de una lesión coronaria significativa en la angiografía coronaria. La discusión nos parece interesante plantearla en términos de, en primer lugar, ¿cuál es la definición de descompensación o de inestabilidad hemodinámica, como lo definen las guías? En segundo lugar, si este paciente presentó una taquicardia ventricular monomorfa secundaria a un infarto de miocardio, en este caso sería tipo 1, o si por el contrario el paciente había presentado una taquicardia ventricular y que ésta había desencadenado un infarto tipo 2. Esto nos pareció interesante plantear respecto a si esto implica diferencias pronósticas y terapéuticas en relación con el caso del paciente. Y por último, planteamos la discusión respecto a cuál es el pronóstico alejado de estas arritmias, de las taquicardias ventriculares monomorfas, en el contexto de un infarto miocardio, sea este tipo 1 o tipo 2. En primer lugar... Alejandro, perdóname, ponelo como presentación, porque se está viendo directamente en el modo de edición. Perfecto. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Bueno, con respecto entonces a cómo definir una descompensación, mencionamos los criterios clásicos, signos y síntomas de bajo gasto cardíaco, signos y síntomas de hipertensión venocapilar. Ahora bien, aquí el planteo es, ¿cuál es el valor, la sensibilidad, la especificidad de cada signo y de cada síntoma en relación con el diagnóstico de descompensación hemodinámica? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo los signos que el paciente y síntomas que el paciente en principio no presentaba, como incrustación yugular, crepitantes, galope o edemas, tienen una baja sensibilidad y por lo tanto no necesariamente su ausencia define ausencia de fallo de bomba. Por el contrario, el paciente sí refería a disnea de esfuerzo
y disnea paroxística nocturna, que tienen valores más altos de sensibilidad y especificidad. En el libro de Bramwell, por ejemplo, nuestro libro de cabecera, se expone valores semejantes. Fíjense cómo los rales, el tercer ruido, los edemas o el aumento de la presión venosa no tienen una alta sensibilidad y por el contrario, sí, por ejemplo, la ortopnea es un signo bastante específico. Perdón, bastante, sí, sensible y específico, las dos cosas. Por el contrario, y esto es una publicación de hace unos años en la Revista Española de Cardiología, podemos observar la utilidad del ProBNP-NT para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en una población de pacientes, y podemos observar cómo en valores elevados de ProBNP, ¿sí?, con valores de corte de 1335, la especificidad y el valor predictivo positivo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es de 94%. Por el contrario, en valores muy bajos, de 76 picogramos por mililitro, aquí el valor predictivo negativo es alto y prácticamente se excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bien, el segundo punto a discutir es si esto fue un infarto que desencadenó un ATV o un ATV que desencadenó un infarto. Aquí podemos utilizar entonces la definición última de la Sociedad Europea de 2018 sobre el diagnóstico de infarto de miocardio. Ambos infartos, como todos sabemos, comparten en común los criterios de injuria, esto es la elevación o descenso de las troponinas en valores por encima del percentilo 99, y evidencias de isquemia aguda de miocardio. En un caso, en el caso tipo 1, el mecanismo es un mecanismo de aterotrombosis coronaria aguda, que puede o no identificarse a través de la presencia de un trombo coronario por la angiografía, mientras que en el infarto tipo 2 también tenemos los criterios de injuria y de evidencia de isquemia, pero debe haber evidencia de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico no relacionado con trombosis coronaria. Como podemos ver en el gráfico subyacente, esto puede ocurrir en pacientes sin enfermedad coronaria aterosclerótica o en pacientes con enfermedad aterosclerótica subyacente. Planteado esto, el planteo es, bueno, ¿tiene importancia? ¿Es importante definir, hay una diferencia en términos de pronóstico entre estos dos infartos? Bueno, la misma definición de la Sociedad Europea define que la mortalidad a corto y a largo plazo en los pacientes con infarto tipo 2 es en general mayor que la de los pacientes con infarto tipo 1 en la mayoría de los pacientes, aunque no en todos, debido a una mayor prevalencia de comorbilidades. La aterosclerosis coronaria es un hallazgo frecuente en los infartos tipo 2 seleccionados para angiografía coronaria, y en general estos pacientes tienen peor pronóstico que los que no sufren de enfermedad coronaria. En el caso de este paciente, habida cuenta de la dificultad para definir si el paciente tuvo un evento isquémico inicial, ya que el dolor referido por el paciente se pudo rescatar en algunos interrogatorios y en otros no. Entonces, claro, la pregunta es, ¿fue la ATV la que desencadenó el infarto en el contexto de un aumento del doble producto, o si fue un infarto vinculado con la arteria circunfleja lo que desencadenó la taquicardia ventricular? Y el tercer eje que nos gustaría discutir es cuál es el pronóstico alejado de estos pacientes con TB monomorfa sostenida en el contexto de un infarto, sea tipo 1 o tipo 2. En este contexto, repasando la guía europea de 2015 sobre arritmias ventriculares y muerte súbita, podemos observar cómo las recomendaciones son las de un angiograma coronario en pacientes con arritmia ventricular maligna, la revascularización miocárdica coronaria urgente en pacientes con TB o FB recurrente, menciono la palabra recurrente, ¿sí? En el marco de pacientes con TB o FB sostenida, la revascularización debe ser rápida, eficaz y efectuarse inmediatamente. También podemos mencionar que la taquicardia ventricular sostenida recurrente, y sobre todo cuando es polimorfa, justifica una angiografía coronaria inmediata.
La cardioversión o desfibrilación eléctrica es la intervención de elección para finalizar de manera aguda las arritmias ventriculares en pacientes con síndrome coronario agudo, y se debe considerar el tratamiento con amiodarona solo si los episodios de TB o FB son frecuentes y no pueden ser controlados mediante cardioversión eléctrica. Las recomendaciones entonces es la amiodarona intravenosa para el tratamiento de la TB polimorfa, no menciona específicamente la monomorfa. Se recomienda cardioversión eléctrica para la TB sostenida, y se recomienda una angiografía coronaria urgente seguida de revascularización para los pacientes con TB o FB recurrente. Bien. La posición de la Sociedad Canadiense en las guías de 2020 sostiene que la cardioversión eléctrica es el tratamiento de indicación tanto en pacientes con condiciones inestables como en casos de condiciones hemodinámicas estables como primera línea de tratamiento. En pacientes de las guías de infarto con elevación del segmento ST, también recomiendan la revascularización inmediata y completa en TB o FB recurrentes y la amiodarona en la TB polimorfa recurrente. Las arritmias inestables típicas del infarto con supra son la TB inestable, frecuente, polimorfa, que suele degenerar en fibrilación ventricular. Y por último, menciona, y creo que esto es más interesante, que el valor pronóstico de la TB y de la FB en las primeras 48 horas del infarto sigue siendo controvertida, y los datos disponibles indican que los pacientes con TB o FB precoz tienen un aumento de la mortalidad a los 30 días, pero no un aumento del riesgo de arritmias a largo plazo. Sin embargo, una guía que se publicó en el año 2019, una guía europea de 3 sociedades, sostiene, en cambio, que, o plantea, mejor dicho, que si la TB monomorfa recurrente sostenida está asociada con un incremento en la mortalidad a largo plazo en estos pacientes, todavía no está clara. Acá, y no los quiero aburrir más, hay un conjunto de publicaciones de los últimos años donde presentan evidencias de que las TB monomorfas sostenidas y no las polimorfas ni las fibrilaciones ventriculares se asocian con un aumento en el riesgo de mortalidad a largo plazo, 6 meses y 12 meses, si bien son trabajos con poca población de pacientes, y debería, bueno, tenerse una documentación con mayor cantidad de pacientes para sostener una evidencia. Bien, doctora Ayelén ahora va a continuar con una actualización sobre taquicardia ventricular, sobre sus características, sobre sus tratamientos, y finalmente abrimos la discusión para que al final el doctor Lago haga un comentario final al respecto. Dale, Ayelén. Perfecto. Bueno, retomando con lo que decía el doctor, vamos a hacer una revisión sobre el caso, sobre la taquicardia. ¿Se escucha bien ahí? Doctor Tomati, por favor, cierre su pantalla. Bien. Ahí se ve a Yelen. Perfecto. Bueno, hacemos una revisión corta de taquicardia ventricular monomorfa sostenida entonces. Los mecanismos principales de la taquicardia ventricular asociada a enfermedad coronaria son los que se observan acá en esta diapositiva. Dentro de ellos el circuito de reentrada es el mecanismo más frecuente que se asocia en infartos cicatrizados en un más del 95% de los casos. Como dice ahí en la diapositiva, el circuito de reentrada se inicia con un bloqueo unidireccional, donde la longitud del circuito debe ser superior al periodo refractario más largo. Son los dos componentes que tienen que estar sí o sí presentes para que se produzca este circuito. Hay otros que son menos frecuentes, como por ejemplo el circuito de Notch, en el cual la reentrada se establece a causa de la dispersión de la refractariedad durante la taquicardia.
y otro que es el circuito del laberinto anatómico, que se crean franjas de miocardio viable en el interior de la cicatriz, y estas franjas pueden generar un posible circuito de reentrada múltiple. Con respecto a las formas de presentación, son variables, desde palpitaciones, dolor torácico, disnea, síncope y muerte súbita cardíaca en pacientes que presenten taquicardia ventricular hemodinámicamente inestable o fibrilación ventricular, hasta casos en los cuales los pacientes se presenten asintomáticos cuando la arritmia es lenta y estable. La tolerancia clínica a la taquicardia ventricular está relacionada entonces con la frecuencia de la taquicardia, la presencia de la conducción retrógrada, la función ventricular basal del paciente y la integridad de los mecanismos que sean compensatorios. Es importante establecer, si existe o no una cardiopatía subyacente, digamos, previa, y existen ciertos patrones que nosotros podemos evidenciar en el electrocardiograma, donde podría ser sugestivo de un infarto de miocardio antiguo que genere esta nueva taquicardia ventricular. Entre ellos, la presencia de onda Q en derivaciones relacionadas, complejos QRS anchos o mellados, voltaje bajo del QRS, múltiples morfologías de taquicardia ventricular y episodios sostenidos que sean paroxísticos. Con respecto al abordaje terapéutico, y como ya mencionó previamente el doctor Tomati en algunas diapositivas, con respecto a la taquicardia ventricular con descompensación hemodinámica, sabemos que es clase 1 y nivel C, la recomendación para la cardioversión eléctrica de estos pacientes que tengan taquicardia ventricular sostenida e inestabilidad hemodinámica. Y con respecto al tratamiento en pacientes sin descompensación hemodinámica, el tratamiento farmacológico es un poco más polémico en estos casos. Existen ensayos, entre ellos existe uno que es el ensayo OPTIC, que evaluó 3 grupos de pacientes que portaban CDI. Uno era un grupo con betabloqueantes solo, otro con betabloqueantes y sotalol, y otro con consumo de salbutamol solo. Y lo que demostró este estudio es que redujo significativamente tanto el beta-bloqueante como el sotalol, el riesgo de descargas en comparación con el beta-bloqueante solo, con una P estadísticamente significativa. Entonces, como conclusión, la eficacia general de los fármacos antiarrítmicos en la prevención de las arritmias ventriculares posinfarto, sus efectos secundarios frecuentes y su potencial de arritmogenicidad llevan a considerar otros métodos alternativos. Con respecto a la indicación de revascularización, y para recordar, se recomienda un angiograma coronario, si es necesario, seguido de angioplastia coronaria en las 2 horas siguientes del ingreso hospitalario en pacientes que presenten infarto sin elevación del ST de alto riesgo, que incluya arritmias ventriculares malignas, con una evidencia 1C. Estudios como el publicado por la revista Elsevier también llega a las mismas conclusiones. La presencia de taquicardia ventricular monomorfa sostenida en la fase temprana del infarto es un factor de riesgo independiente de mortalidad intrahospitalaria y un factor de mal pronóstico al año. Y establece que se debería considerar la necesidad de una intervención coronaria percutánea de emergencia, apoyando lo que dice la guía de la EC de 2015. Como para remarcar y resumir, lo mismo, la angiografía de urgencia en las primeras 2 horas, y como había dispuesto una diapositiva el doctor Tomati, también lo mismo, recalcar la recomendación del tratamiento con betabloqueantes para la TB polimorfa recurrente, pero no en este caso la sostenida, con nivel de evidencia 1B, la recomendación de amiodarona intravenosa para el tratamiento, lo mismo de la TB polimorfa. También se recomienda la cardioversión eléctrica, como decíamos, en pacientes para pacientes con TB sostenida o FB, la angiografía urgente, y corregir los desequilibrios electrolíticos en los pacientes con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular recurrente. Clase de evidencia 1C también.
Con respecto a la colocación del CDI, en este caso y en el caso de nuestro paciente como prevención secundaria, las indicaciones para recordarlas: la terapia con CDI está indicada en pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco debido a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida con compromiso hemodinámico, que no sea atribuible a causas transitorias o reversibles, con un nivel de evidencia A. Otro de los puntos a tener en cuenta: la terapia con CDI está indicada en pacientes con enfermedad coronaria, con FEI menor o igual al 40%, y taquicardia ventricular sostenida espontánea, con o sin compromiso hemodinámico, con un nivel de evidencia tipo B. Y un tercer punto importante: la terapia con CDI está indicada en pacientes con síncope de origen desconocido, como nombramos previamente, con enfermedad coronaria, con FEI menor o igual al 40%, con taquicardia ventricular sostenida con compromiso hemodinámico o fibrilación ventricular inducida en estudios electrofisiológicos con un nivel de evidencia B. Para recordar, con respecto a esta prevención secundaria que nombramos, existen 3 estudios importantes que se publicaron entre 1997 y 2000, que son ensayos prospectivos y aleatorizados de prevención secundaria que comparan el uso del desfibrilador automático implantable versus los fármacos antiarrítmicos. Y bueno, para destacar también, los criterios que incluían a estos pacientes principalmente eran antecedentes de paro cardíaco o arritmias mortales, y en la mayoría de los casos incluía pacientes con enfermedad coronaria. Además, a tener en cuenta que estos 3 estudios involucran a pacientes con una FEI menor al 40%. El seguimiento promedio de estos pacientes fue de 2 años y medio, y si bien solo fue significativo el estudio AVID, que fue principalmente por el mayor tamaño muestral, los 3 mostraron la reducción de la mortalidad total, y el efecto beneficioso fue máximo en los pacientes con FEI disminuida debido al riesgo de arritmias. La mayoría de los pacientes entonces incluidos en estos trabajos prospectivos aleatorizados tenían enfermedad coronaria y una FEI promedio en un rango del 32 al 45%. Mostró un beneficio en la sobrevida de la utilización del CDI con respecto al tratamiento de las drogas antiarrítmicas. Y bueno, para culminar, un último estudio en el que también lo que comparaba eran, o sea, la pregunta era que se hacía era si el resultado, si era apropiado el uso de cardiodesfibrilador implantable en pacientes que tuvieran taquicardia ventricular dentro de las primeras 48 horas posteriores a un infarto. Un análisis retrospectivo. El objetivo era determinar las características, la utilización de los desfibriladores automáticos implantables y los resultados a largo plazo de los supervivientes a arritmias ventriculares tempranas. En este caso eran las primeras 48 horas después de un infarto del miocardio agudo. La población tenía un total de 900 pacientes que posteriormente, por los criterios de inclusión, solo quedaron un total de población de 120 pacientes. 102 no tuvieron la colocación del CDI y 26 sí. Y bueno, en este estudio principalmente los resultados evidenciables fue que la tasa de supervivencia general fue más baja en los pacientes con receptores de CDI. Acá se puede evidenciar en un cuadro donde con color rojo se evidencia los que tenían colocación del CDI y la mortalidad, la supervivencia en el tiempo, que disminuye. Y bueno, otro de los resultados a recalcar importantes era que a mayor edad del momento del infarto era mayor la mortalidad con una P estadísticamente significativa, y que la fibrilación ventricular se asoció con una menor mortalidad. El seguimiento de estos pacientes fue de 2 años y medio, y bueno, como decía, los pacientes que se colocaron el CDI tuvieron una mayor tasa de mortalidad que los que no fueron receptores del mismo. Fue un porcentaje de un 42% frente a un 17%. Y las descargas del CDI en los pacientes que tuvieron la colocación del mismo también fue mayor. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, a Yelén. Excelente presentación, tanto del paciente como la actualización que hiciste.
y por supuesto todos los comentarios que hizo Alejandro. Vamos a abrir entonces ahora la discusión. Doctor Hugo Mosto, escuchamos. Ya que me habilito. No iba a hablar Manuel, tenía que hablar una cosa. Yo lo que quería hacer dos preguntas. No, al final iba a hablar Manuel. Una pregunta, digamos, con respecto al electrocardiograma, me gustaría discutir si no había supradesnivel del ST en B1 y B2, como cosa al margen de lo que agregó Alejandro, por eso pregunté en ese momento, levanté la mano, es que el paciente tenía dos cosas en el ecocardiograma, que es importante, es marginal, pero es importante para los residentes, que en el primer ecocardiograma está descrito que tiene líneas B, y está descrito que tiene una relación EE' de 17. Para los residentes, que hay que ver una cosa que es muy sencilla y se puede hacer al lado de la cama del paciente, que si tienen una relación de EE' mayor que 15, tiene muy, muy alta sensibilidad para los pacientes que tienen una huella elevada. Y eso es rápidamente reversible. O sea, si vos lo compensás, a las pocas horas ya se normaliza la relación prima. Lo mismo sucede con las líneas B en el ecograma pulmonar, que es muy, muy sensible, pero es muy poco específico, porque cualquier causa que provoque edema en el pulmón, como sea un edema de pulmón no cardiogénico, también te va a aparecer líneas B. Pero lo que quería hacer ese comentario, que se puede saber si hay insuficiencia cardíaca en el paciente, al lado de la cama con un ecocardiograma, es muy sencilla. Eso solo. Muchas gracias y muy buena la presentación. Con respecto a la pregunta que hiciste del electro, ¿cuál era? Porque así me parece que no era el de la taquicardia ventricular, sino que era el post-taquicardia, ¿no? Sí, en el post-taquicardia no quedó con supradesnivel del ST en B1 y B2. B1 sobre todo. Creo que Ayelen había comentado que sí, ¿no es cierto? Ayelen, no sé qué querés decir. Sí, principalmente había remarcado el supradesnivel en ABR y en B1, pero sí, en B2 también es menor, pero también se puede evidenciar. O sea que no es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Ese es el comentario, ¿no? Para la evolución de qué hay que hacer y que no se hizo cateterismo porque estoy de acuerdo, porque tenía muy alta la creatinina, ¿no? Pues sí. ¿Alguien quiere responderle a Hugo esto de que es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y no sin elevación como se planteó? Alejandro Tomati. Sí, hola. Mirá, en realidad este es el electro inmediatamente posterior, luego los electros siguientes no se ve tan manifiestamente esta elevación, por lo tanto no se consideró una elevación del ST sostenida, que es aquella que justifica una angiografía inmediata. Por otra parte, el paciente, vuelvo a decirte, quedaban las dudas respecto a cuál era el mecanismo por el cual esto había ocurrido. Te estoy contando un poco lo que pasó en la guardia. Nosotros lo recibimos ya al día siguiente con el paciente totalmente estabilizado, asintomático, y con un electrocardiograma que había evolucionado en el sentido de lo que se ve en el electro siguiente, con nivelación del ST y aparición de ondas T negativas, fundamentalmente en D1, ABL y tardíamente en B5 y B6. Por eso no se lo consideró un supra persistente. Bueno, gracias Alejandro. Héctor Sueiro, escuchamos. Gracias, Rita. Excelente, Ayelen. Se ve que escuchó muy bien la presentación y la explicación que le dio Magalí cuando vino a recoger las imágenes de la cámara gamma. Yo igual, Ayelen, me gustaría que muestres la cámara gamma. Voy a hacer un planteo disruptivo. Y si además, la primera imagen, si además este paciente tiene otra cosa, lamentablemente lo que no me ayuda para nada es el ecocardiograma. Pero una cosa que nos llamó la atención, y lo vimos también con Magalí, es
el aumento de la captación y el aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. No se ve el ventrículo derecho, pero tiene un aumento del grosor de la pared muy importante. Tanto es así que la necrosis cuesta verla. Y es una necrosis que no parece una falta absoluta de captación, sino probablemente, si tiene una necrosis, es no transmural. La fracción de eyección es excelente y tiene para mí algunos red flags, pensando en una amiloidosis cardíaca. Tiene un BNP muy elevado, 25.000, hay pocas patologías que dan ese BNP. Tiene en el electrocardiograma post-amiodarona, después en el otro no me queda muy claro, pero en el post-amiodarona tiene complejos de bajo voltaje en el plano frontal. En el otro electrocardiograma tiene, habiendo conocido ya la anatomía coronaria, QS en B1, B2 y una R embrionaria en B3. Pareciera una secuela anteroseptal que no se explica por la anatomía coronaria porque tiene irregularidades en la DA. Y el eco es lo que no me ayuda, pero por ahí vi que pasó desapercibido que le hicieron un strain. Me gustaría que alguien de eco me haga ese comentario. En el strain pareciera que algunos segmentos basales ligados al septum, que no tiene nada que ver con la circunfleja, tiene menor strain. Pero lo vi ahí, un dibujito, me gustaría que alguien de eco opine al respecto. Por otro lado, esto es, lo que nosotros sabíamos empíricamente, y que también lo comentamos con Magalí cuando vinieron a buscar las imágenes, a ese strain me refiero, es que los pacientes con compromiso arterial de la circunfleja tienen mucha arritmia. Nosotros hemos visto Ateneos, no está publicado esto, lamentablemente no hay ninguna revisión a nivel bibliográfico que certifique esto que digo, pero los pacientes con lesiones de la circunfleja tienen presentaciones muy arritmogénicas. Acá todavía no me queda claro realmente si esto fue, como bien describió Alejandro, un infarto primario con una taquicardia ventricular posterior o una taquicardia ventricular que desarrolló un infarto secundario en presencia de una lesión severa. El procedimiento que se hizo es correcto, o sea, no me quiero meter con eso porque ya se describió perfectamente, pero estoy planteando una comorbilidad y si en este paciente no habría que descartar amiloidosis cardíaca porque tiene, como dije, algunos red flags. Muy interesante tu observación. Y bueno, ya que Gabriel levantó la mano para hacer un comentario, pero también surgió esto con respecto al eco, Sí. ¿querés hablar vos, Gabriel? Sí, yo quería hacer otra pregunta, pero bueno, en base a lo que comentó Héctor. Y después hacer la pregunta. Ya. Sí, hacer las En dos base a lo que cosas. sí, exacto. Primero, en base a lo que comentó Héctor, bueno, la sensibilidad y especificidad de los estudios de cámara gamma para detectar aumento del espesor son muy relativos. El ecocardiograma no muestra aumento del espesor, no muestra aumento del engrosamiento del tabique interauricular. El strain, si bien está lo que él dice, es un strain que no está descrito en los casos típicos de amiloidosis. No sé, las aurículas no están grandes como para pensar en amiloidosis, o sea que el ecocardiograma me parece que aleja un poco el diagnóstico de amiloidosis que se planteó. Eso por un lado. Gabriel, esta era la pregunta. Por otro lado, déjame... Lo que no me apoya es eso, quédate tranquilo, ¿no? Por otro lado, perdón, por otro lado, la pregunta que yo quería hacer, si este caso se puede interpretar con una taquicardia ventricular sin descompensación hemodinámica, porque el paciente tuvo disnea, estuvo con oxígeno, se mareó, en el cual el tratamiento es más está indicada la cardioversión más que la miodarona. Esa es la pregunta que quería hacer a los que saben, los que están más en este tema. Bueno, justamente por ese motivo hice la aclaración respecto a estos datos para hacer hincapié en que muchas veces los elementos clínicos falibles, y bueno, ¿qué elementos debe jerarquizar uno? Aquí claramente lo que nos llamó mucho la atención fue el ProBNP,
pero entiendo que el resultado del PRO-BNP fue obtenido a posteriori de haberse hecho la cardioversión farmacológica. De todas maneras, el paciente tenía disnea parasítica nocturna y tenía una placa, está Jorge Salemi aquí en el auditorio, que nos parece, digamos, mirándola tranquilitos y con el diario del día lunes, congestiva. Entonces, de alguna manera pensamos que sí, que efectivamente el paciente tenía algún grado de hipertensión venocapilar. Luego el eco también aporta lo suyo, y en este sentido, aquí es donde aparece la discusión respecto a si la amiodarona fue el tratamiento de elección o si debió haber recibido una cardioversión eléctrica. Este es uno de los ejes de la discusión, justamente. Bueno, tenemos a Pablo Fernández y a Analia Paulucci que querían hacer un comentario, así que me parece que, o pregunta, les voy a dar la palabra primero a Pablo, que levantó la mano primero, para a ver si puede contestar esta pregunta y hacer el comentario además que quiera hacer al respecto. Hola, sí, buen día, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, felicitaciones por la presentación, muy bueno, Mayelén. Y en cuanto a creo que la clave de la discusión del caso es lo que se planteó, ¿no? Si es un infarto tipo 1 o tipo 2, ¿no? Si la causa de la taquicardia ventricular es el infarto o si la taquicardia ventricular es la causa del infarto, ¿sí? Por lo que se ve en electrotaquicardia, el origen de la taquicardia es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es una región donde generalmente no se asocian las taquicardias ventriculares con enfermedad coronaria, ¿sí? Ni necrótica ni isquémica. Habitualmente hay otra causa que la genera, por eso también coincido con lo que decían, ¿sí? De buscar otra causa de la taquicardia ventricular. Y aparte tampoco conduce con la enfermedad coronaria, ¿no? Que una lesión de circunfleja genere una taquicardia ventricular. Sí es frecuente que en las lesiones circunflejas se vean arritmias ventriculares, pero quizás no en esa región, ¿sí? Yo esperaría algo más en la cara lateral o en la cara posterior, ¿sí? Eso es lo que más me orienta a que haya otra causa de la taquicardia que después sí genere probablemente el infarto, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, sí, siempre que uno considere, el tema es cuando uno considera que tiene descompensación hemodinámica. Cuando la tiene y uno considera que la tiene, debería actuar en consecuencia y cardiovertirlo, obviamente, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Analia, ¿vos querías hacer alguna pregunta o comentario? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, ante todo, felicitaciones a Yelén y al doctor Tomati como siempre, y a todos por la presentación. Hay una cosa que no, por ahí el paciente, sabemos que la descompensación hemodinámica nos cambia mucho en cuanto al tratamiento en agudo. Sin embargo, hay algo que llama la atención, es el tiempo de instauración clínico, de la clínica del paciente. Por lo que contaba Yelén, venía desde hace un tiempo con signos de insuficiencia cardíaca, con disnea paroxística nocturna, con disnea en esfuerzo. Por lo cual, el hecho de este tipo de presentación tal vez no nos hable de una instauración aguda, y nos hable de que el paciente tal vez o haya estado isquémico, o que haya tenido un parche de fibrosis, o que haya tenido arritmia ventricular no sostenida, obviamente, durante tanto tiempo, pero tal vez que estos signos claros de insuficiencia cardíaca o de descompensación hemodinámica que tenían al momento del ingreso, que son los signos en la radiografía que no nos podemos desestimar, los signos que tenía en el ecocardiograma, y los signos clínicos, tal vez el tiempo de instauración nos hablan de que esto no es una instauración aguda, una descompensación aguda, por lo cual me parece que un tratamiento con amiodarona en este caso podría llegar a ser, obviamente, con un ojo un poquito más, siempre está en la zona gris este paciente, con un ojo un poco más crítico. Me parece que está bien el tratamiento con amiodarona, no es una cuestión de criticar al que tomó conducta durante la guardia tampoco. En cuanto a la valoración del riesgo de muerte súbita que hablábamos a largo plazo, es claro que este paciente está en una zona gris porque no vamos a poder discernir si es un infarto primario o secundario. O sea que
toda conducta que podamos tomar hoy con este paciente, que es lo que hemos tomado en la sala con el doctor Bender, también tiene mucho que ver con la experiencia o con parámetros que no están descritos con tanta certeza en las guías. Por lo cual nosotros, no sé si Ayelén lo llegó a poner, pero creo que el paciente se le había sacado en algún momento la amiodarona y le hicimos un holter en la sala. No sé si Ayelén, porque ahí me perdí en un momento, se me desconectó. Sí, lo presentó el holter. Bueno, ¿Querés ponerlo de nuevo? ¿Querés ponerlo de nuevo, Ayelén? Así Analía lo puede ver. Si no recuerdo mal, ese holter que no tenía absolutamente, prácticamente nada de extrasístoles, o sea, comparado con lo que venía, con lo que trajo el paciente, es algo desestimable. La verdad que es un holter que nos puede representar un poco a largo plazo, más allá de que tenía todavía dando vueltas la amiodarona, obviamente, porque no había pasado ni un mes de que el paciente se le hizo este holter. Pero bueno, un holter posterior en la evolución nos va a ayudar un poco también a discernir si el paciente tiene algún tipo de riesgo a largo plazo. Y algo que tal vez nos pueda ayudar en este caso también es el hecho de poder hacerle una resonancia, porque como dijo Pablo, la localización de esta TB por ahí no condice mucho con la lesión angiográfica, y tal vez tengamos que pensar en algún diagnóstico diferencial, y una resonancia cardíaca por ahí nos ayuda un poco, tal vez sí presentándose como un paciente con una necrosis, con un parchecito de fibrosis en esa zona, que nos pueda explicar esa TB monomorfa en el ingreso. Y pensar ahí sí en algo más bien un secundario a primario irreversible, que nos alejaría de la indicación de CDI. Bueno, muchas gracias, Analía, muy interesante. Pablo, ¿querías responder? Porque levantaste la mano, ¿querías responder algo sobre lo que dijo Analía? ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí. No, simplemente coincidir con Analía en cuanto a la resonancia. ¿Sí? Yo justamente lo hablaba también el otro día con Ayelén, de que habría que hacer una resonancia al paciente para justamente ver eso. Si hay otra causa o si hay un parche de fibrosis en la zona esa. Esa zona es una zona, si hay un parche de fibrosis y uno intenta, en caso de que sea recurrente la arritmia y demás, intenta ablacionarla, es una zona complicada para llegar con facilidad, no es una ablación sencilla, pero bueno, por lo menos saber cuál es el diagnóstico del paciente y si tiene algo ahí en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es la que origina la taquicardia, ¿no? Pero sí, coincido con que hacer una resonancia sería lo ideal. Perfecto, gracias Pablo. Miguel. Hola, buen día. Bueno, muy bueno la presentación, Ayelén, todos los comentarios. Quería comentar el eco, lo que quedó de Héctor en el tintero un poquito. No sé si, bueno, para sumar un poco a la confusión, pero tratando de integrar lo que comentó Héctor, Analía y Pablo. Respecto del strain, respecto del eco inicial, o sea, yo no lo tengo presente el eco en este momento, pero por el informe, lo que presentó Ayelén, si mal no recuerdo, el primer estudio hablaba de una hipoquinesia difusa con un deterioro moderado a severo. Y en el segundo, ahí está, hipoquinesia difusa con deterioro moderado a severo con signo de presión de fin de diástole severamente elevados y lineales. O sea que no vemos regionalidad. Y en el segundo eco, que le hacemos al alta, no informamos alteraciones segmentarias. Y coincide con el estudio de perfusión, función sistólica global normal. Vean que ninguno de los dos ecos, ingreso ni egreso, informamos alteraciones segmentarias. Y respecto del strain global, ese AFI que está arriba a la izquierda, Héctor señaló que hay alteraciones segmentarias
en el strain, pero no corresponden a segmentariedad coronaria, o si corresponden, hablaría de dos arterias. Descendente anterior, si vemos que está tomado el septum basal anterior y la pared anterior, y el septum y lo ínfero-septal, que es coronaria derecha, el segmento que está abajo a la izquierda. O sea que nada que ver con la circunfleja, que es la arteria que se revascularizó. Héctor dijo que la necrosis que podía verse por el SPECT era muy pequeña y era no transmural, o sea que se entiende que el ECO no lo haya visto. Si había algún parte de fibrosis en una región. Y sabemos que también la cámara gamma es mucho más sensible que el eco para ver estas cosas. Además estamos hablando de diferentes cosas, porque uno habla de perfusión y nosotros estamos hablando de anatomía y función. Respecto al aumento de los espesores, no lo vimos, no están informados, y si bien eco por fotos no podemos hablar, si vemos el eje largo, en diástole no está aumentado el espesor como para que sea algo significativo. Y respecto a la amiloidosis, que habló también Héctor, y el strain, si bien la bandera de Japón es un signo que nos hace pensar y sospechar la posibilidad de una amiloidosis, no es patronomónico. O sea, el strain nos puede alertar, pero no es nunca patronomónico. Es compatible con otras entidades como hipertrofia de segmentos basales del ventrículo, miocardiopatía hipertrófica y otras entidades más que podemos tener a diario. O sea que no hay nada en el eco ni en el strain que nos hable de compromiso de la circunfleja. En contra de la amiloidosis ya dijo Gabriel lo de las aurículas, y creo que una resonancia nos podría aportar mucho para salvarla. Bueno, gracias. Era todo lo que quería complementar en base a lo dicho por Héctor, por Analía y Pablo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Daniel. Daniel, ¿querías hacer algún comentario? ¿Qué tal? Bueno, pues felicito a Yelén, excelente la presentación, muy bien, muy didáctica, y también a Alejandro, que hizo una revisión muy buena. Con respecto a lo que dijeron Pablo y Analía, yo creo que 81 años el paciente, diabético, puede tener arritmias ventriculares perfectamente bien, y aparte venía con una clínica ya de hacía más de una semana con esto, obviamente no permanente la taquicardia ventricular, sino no hubiese llegado al día que llegó con ese ritmo y vivo, pero seguramente que vendría con esa arritmia que puede generarse sin que tenga fibrosis o en un diabético, disfunción endotelial, puede salir de la circunfleja misma o no, así que yo creo que eso no creo que encontremos algo estructural miocárdico que justifique esa arritmia. Si que venía del tracto cerebroventrículo izquierdo, lo puede haber tenido perfectamente bien, porque ya venía con esas arritmias que puede haber venido de la circunfleja al principio, de la cara lateral, y después se fue a la cara del tracto cerebroventrículo izquierdo. Creo que no cambiaría la cuestión. Lo que yo pregunto, que lo puso Dini, Andrés, si él dice que con la conografía puede decir si la lesión que tiene la circunfleja es crónica o estaba agudamente complicada, que lo había dicho Andrés. ¿Podés comentar eso vos? ¿Qué te parece la lesión? Sí, gracias, Daniel. Justamente había levantado la mano como para hacer ese aporte. Dicho sea de paso, muy bien, Ayelén, por cómo describiste las imágenes. Pero desde el análisis angiográfico uno puede inferir
cuál es el estado de esa placa. Por supuesto, de más está decir que hay equipos que tienen mucha más alta definición y se ven muchísimos más detalles, pero una de las cosas que va a favor de una placa aguda es los bordes irregulares, la asimetría del grado de estenosis, algunas diferencias en el contraste de la opacidad a nivel de la lesión, que si uno lo compara con la arteria descendente anterior, que es un vaso que está difusa y severamente enfermo en toda su extensión, se ve una opacidad mucho más uniforme que si la comparara con la circunfleja. Con lo cual, no pretendo poner fin a la discusión si fue un infarto tipo 1 o tipo 2, pero desde lo angiográfico claramente da a pensar que esa lesión de la circunfleja es aguda. Si a lo mejor la taquicardia ventricular disparó un estrés parietal y todas las variables de flujo que se ponen en juego y eso terminó de inestabilizar una placa, no lo puedo saber. Pero esa placa tiene aspecto de aguda. Por otra parte, la descendente anterior es un vaso que está difusamente enfermo, a pesar de que la perfusión está hecha en reposo, pienso que en un futuro habrá que hacer una evaluación un poquito más profunda, o a lo mejor no, porque por otro lado, si nos llegamos a encontrar con isquemia anterior, no se me ocurre a dónde poder tirarle un stent ahí, porque está toda enferma. Pero a nivel proximal, si bien no es la mejor proyección para verlo, claramente hay una placa, y si tuvimos oportunidad en algún momento de hacer estudios de imágenes intravasculares, me animaría a decir que esa placa quizás es un poquito más significativa de lo que se ve angiográficamente, ya sea a través de IBUS o de OCT. También uno podría decir evaluarla con un FFR, sería otra alternativa. Dios quiera que en un tiempo no muy lejano podamos contar con una tecnología un poquito mejor en el hospital como para poder evaluarlo. En otros lugares personalmente estoy pudiendo hacerlo y la verdad que ayuda a veces a resolver estos casos que están un poquito al límite. Pero respondiendo en concreto a la pregunta de Daniel, la imagen de la circunfleja tiene aspecto de placa aguda, mientras que la imagen esa moderada o intermedia que se ve en la descendente anterior tiene un aspecto de una placa mucho más crónica. Eso quería aportar. Bueno, muchas gracias, gracias. Alejandro, y bueno, después ya vamos a ir pasando con Manuel Lago, que tiene algo interesante para decir. Bien, con respecto a lo que acaba de comentar Andrés, bueno, justamente quiero agregar, si mal no recuerdo, que Alan comentó que había pasado muy fácilmente el catéter a través de la lesión y que eso también le hacía pensar que la placa era blanda y relativamente nueva o aguda. Por otra parte, bueno, justamente lo que yo quise recalcar en la diapositiva de infarto 1 y 2 era que es el hallazgo de una placa complicada la que permite aclarar respecto a ciertos infarto tipo 2 en un paciente con taquicardia ventricular, porque todos los demás elementos no permiten discriminar claramente. Así que me parece que esto es fundamental para definir. Con respecto a lo que dijo Analía Paolucci y Daniel, yo creo que el paciente tuvo una TB sostenida mucho tiempo, porque está claro que el paciente tenía una FEI disminuida y que claramente se normalizó. Y de ninguna manera creo que el territorio isquémico eventualmente producido por la circunfleja pudiera ser responsable de un cuadro de fallo de bomba, a menos que estuviera produciendo una disfunción del músculo papilar o alguna complicación mecánica. Entonces, no creo que la isquemia desencadenada por esta circunfleja, por más que es una arteria importante, haya sido la causa de la insuficiencia cardíaca. Yo sospecho que el paciente ha estado con TB sostenida, no digo permanente, pero recurrente. Acá la clave es que este paciente se le hizo un electrocardiograma, que no lo tenemos, y luego le llevaron a rayos.
en camilla, en sillita. O sea, quiero pensar que ese electrocardiograma no tenía taquicardia ventricular. Pero sin embargo, en la clínica me hace pensar que sí, que el paciente estuvo con TB sostenida y que esa fue la causa por la cual estuvo disneico y por la cual concurrió al hospital y prácticamente tuvo un presíncope a la salida del hospital cuando le habían dicho que se fuera a su casa, ¿no? Esto también son cosas como para recalcar. No, bueno. Alejandro, no, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Por eso digo, yo digo recurrente, pero no sostenida de tenerla durante 7 días seguidos. A eso yo decía. Pero sin duda que este hombre, hay que ver que tiene una placa también con un botón aórtico claramente calcificado. Son 3 vasos y con una disfunción seguramente endotelial muy importante. 81 años. Seguro que si le hacemos un estudio de reserva coronaria debe tener un desastre. Y que, bueno, la arritmia puede haberse generado por eso mismo y de la circunfleja después. O sea, que venía con arritmias por todos lados y seguramente sostenidas que iban cortando y volviendo. Como decís vos, que me acuerdo nosotros habíamos hablado de ese tema, si le hicieron un electro y lo llevaron a una plaquita de tórax, en ese momento no tenía taquicardia ventricular. Seguro. Si no hubiese internado en ese momento, no, sería demasiado. No estaría, bueno, no estaría tan segura. No estaría tan segura. Pero es demasiado ya pensar eso, ¿no? No estaría tan segura, probablemente el electro no se lo hizo, probablemente a lo mejor no estaba la técnica o el técnico de prácticas cardiológicas en la guardia, entonces si no se lo hizo el técnico, probablemente no lo vio nadie después. Ahora, bueno, eso es una suposición por mis antecedentes de haber estado en la guardia de los años. Sí, Alejandro, le damos la palabra a Manuel. Rita, una pregunta. ¿Manuel va a hablar sobre el tema del análisis estadístico, me imagino, o vas a, Manuel, a hablar sobre el tema de la evolución clínica? No, justamente la discusión médica creo que fue exhaustiva y completa, así que voy a plantear una particularidad para evaluar este tipo de situaciones de toma de decisión. Perfecto. No, porque con respecto a eso, si me permiten, si puedo, Rita, me gustaría hacer un resumen porque obviamente solamente felicitar a Yelén y a Alejandro, y por supuesto, y a los aportes de los demás miembros de nuestro staff. Pero como para llegar a hacer una síntesis, que la planteo para ver si estamos de acuerdo y para cerrar el tema clínico y que después nos ayude, como siempre, Manuel, en cuanto a sistematizar el tema de la toma de decisiones. Se discutió y obviamente no podemos tener una certeza qué fue primero. Probablemente fue primero el síndrome coronario agudo y que generó una taquicardia ventricular, pero tampoco sabemos cuál fue la sucesión en cuanto a cómo se constituyó la taquicardia ventricular sostenida. Viene a cuento porque realmente no podemos descartar, y Andrés lo planteó bien, cuánto pudo haber intervenido en un proceso isquémico inicial del territorio circunfleja, una isquemia también agregada en una lesión en el territorio de la ADA, que está enferma y que tiene sobre todo a nivel proximal una lesión que es sospechosa de ser significativa. Por lo cual, si bien se actuó muy bien, creo que acá la decisión es cómo sigue el paciente. Yo lo que quería plantear es que, dado que todo pensamiento de CDI tiene que ver con estar seguros de descartar una causa reversible que pueda ser solucionada, lo primero que debiéramos hacer es, en cuanto termine el tiempo, que yo creo que ya pasó, pero pasado un mes de la colocación del stent, hacerle una prueba de detección de isquemia, ver cuál es la que mejor le podemos hacer para estar seguros que el paciente no sigue isquémico y por lo cual el riesgo de repetir arritmias graves para su vida por isquemia no está solucionado. Si diera isquemia, lo primero que tenemos que abocar es ver si podemos solucionar el tema de la isquemia o no. Si diera negativo, y obviamente un Holter diera negativo, etcétera, y eso es una propuesta y una pregunta a su vez para la gente de electrofisiología, es, dado la arritmia severa que hizo, si no correspondería hacer una resonancia como se planteó, y si no aparece una patología que nos determine la conveniencia de poner un CDI, hacer un estudio electrofisiológico para intentar inducir post colocación de stent y no habiendo demostrado isquemia, si existe un foco arritmogénico que pueda plantear
la necesidad de una solución por ablación y si hay dificultad, colocarle un CDI. Me gustaría escuchar la propuesta de electrofisiología. Y por supuesto de Alejandro y de Daniel Bender. Analía o Pablo están conectados. Ahí estoy, Rita. Bueno, a ver, ahí está. Sí, ahí te escuché con atención justo. Es una posibilidad, yo no digo que no la sea, pero descartando todo lo previo, ¿no? Resonancia y isquemia, ¿no? Obviamente. Bien. Hacer un estudio para inducción de TB con paciente isquémico es bastante arriesgado y complicado. Pero descartado eso, uno puede intentar hacerlo, ¿sí? Lo más probable que se pueda inducir algo en un paciente que tiene ya un terreno propicio para las arritmias, así que es probable eso. Pero bueno, debería estar bien internado con medicación, descartada la isquemia y descartada otra causa por resonancia, ¿no? Bien. Pablo, gracias. Una cosa cortita quiero interrumpir, perdón, pero a falta de FFR, en el hospital se puede hacer un eco con dipiridamol y la ventana parecía mala porque vimos nada más que una foto, pero si podemos ver el flujo de la descendente anterior y con un dipiridamol y tiene baja reserva coronaria, diría que esa DA está más enferma de lo que creemos, ¿no? Y me parece que sería un estudio importante para detectar, para descartar si es o no de causa isquémica en el territorio de la DA el episodio de Pillo-TV. Bueno, muy bien, Hugo. Manuel, entonces, lamento no poder seguir con las preguntas, pero tenemos un esquema que tenemos que terminar de cumplir. Manuel, por favor. Sí, gracias, Rita. ¿Hay buen sonido? Perfecto. ¿Se escucha? Bien, perfecto. Bueno, desde ya felicitaciones a todos los preopinantes que han efectuado una exhaustiva y agotadora discusión de los aspectos médicos, en los cuales surge un núcleo central que parecería ser la necesidad de tomar una decisión. Así que me voy a abocar a eso. Si me permiten compartir la pantalla para ilustrar la intervención. Bien. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. ¿Sí? Y Manuel, Bueno. se ve bien. Bueno, habida cuenta entonces que ya se discutieron todos los aspectos médicos y que lo que surge es la necesidad de una toma de decisión, yo lo que voy a hacer, lo más brevemente posible, es tratar de proponer un procedimiento que justamente pretende efectuar una síntesis respecto de la incertidumbre en los resultados esperados a partir de las distintas decisiones posibles e informado mayormente por la evidencia disponible o en su reemplazo por las creencias existentes. Así que, bueno, lo que vamos a ver es un modelo de decisión para evaluar las consecuencias de la colocación de un CDI, que era parte de lo que se discutió, en un paciente con taquicardia ventricular y síndrome coronario agudo. Lo primero que hay que identificar son los componentes esenciales que van a guiar la toma de decisión y que componen la estructura del problema. Y son las posibilidades diagnósticas en juego, las conductas, los desenlaces de interés y un horizonte de tiempo para evaluar esos desenlaces. En este caso, las probabilidades diagnósticas que han estado en disputa parecen ser la de un síndrome coronario agudo que deviene en una taquicardia ventricular sostenida versus una taquicardia ventricular sostenida, digamos, que deviene en un síndrome coronario agudo. Las conductas son la colocación de un cardiofibrilador implantable versus no colocarlo, y un desenlace de interés arbitrario que elegí, que bueno, lo hice porque en general es uno de los más importantes, la mortalidad total, y propuse un horizonte de tiempo a 5 años. Lo siguiente que voy a mostrar es cómo se expresa gráficamente la estructura de este problema de decisión.
Y lo primero que hay son las dos conductas en juego, la colocación de un CDI o la no colocación de un CDI. Lo siguiente son las dos situaciones frente a las que nos encontramos, ya sea que se coloque el CDI o no. El síndrome coronario agudo, el primer círculo, con una taquicardia ventricular, y una taquicardia ventricular con un síndrome coronario agudo. En ambos escenarios contrafácticos de colocación o no del CDI. Y lo siguiente es el desenlace de importancia, que en este caso es la muerte a 5 años. Lo siguiente que se requiere para cuantificar los resultados es dar una medida de la intensidad con la que podemos estar presentes frente a cada uno de los fenómenos. Es decir, la probabilidad de cada uno de los diagnósticos y la probabilidad de muerte a 5 años en cada una de las situaciones clínicas y de las decisiones tomadas. Lo siguiente es una advertencia respecto de los resultados de este análisis, y es que los valores utilizados, aunque son reales porque provienen de la bibliografía, son con la finalidad de mostrar el funcionamiento del modelo y no de documentar una decisión final, dado que justamente es una selección arbitraria y eventualmente podría haber otra evidencia al respecto. Entonces, lo primero es evaluar la probabilidad del síndrome coronario agudo seguido de TB o la de TB seguida de síndrome coronario agudo. Ante la falta de información y podríamos decir, la igualdad de creencia frente a todo lo que se comentó, de estar presente a cualquiera de las dos condiciones, podemos asumir que hay un 50% de probabilidad, hipotéticamente, de estar ante cada una de las situaciones. De tal forma que la probabilidad para cualquiera de las dos decisiones, de síndrome coronario agudo o de taquicardia ventricular, es del 50%. Lo siguiente es la probabilidad de muerte a 5 años en el síndrome coronario agudo seguido de TB sin tratamiento y en la TB seguida de síndrome coronario agudo sin tratamiento. A ver. ¿Hola? Hola. Sí, se te escucha, lo que no haces avanzar la presentación. Sí, se trabó. Ahí está. Bueno, una de las fuentes de bibliografía es esto, ¿no? Pronóstico del paciente con taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. En donde el grupo que vamos a tomar como referencia para la probabilidad de muerte a 5 años, o sea, 60 meses, es de síndrome taquicardia ventricular sostenida en pacientes con enfermedad coronaria. Esta es la línea de las abscisas que refleja la probabilidad de sobrevida, y vemos que el 28% está muerto a los 5 años. La siguiente es para el grupo de pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y experimentan una arritmia ventricular maligna. Causa de muerte a 5 años en este registro del 2005. Donde podemos ver que los pacientes que tuvieron una fibrilación ventricular fueron 87, y por lo tanto 23 de ellos murieron. La mortalidad a 5 años fue de 27%. Lo siguiente que hacemos es agregar las dos probabilidades en la rama de la toma de decisión de no administrar o no colocar un cardiofibrilador implantable. Lo siguiente es cuál es el efecto del CDI en pacientes con síndrome coronario agudo y arritmia ventricular maligna. Para ello, por supuesto que puede haber otras referencias de evidencia, pero me voy a basar, a fines nuevamente de documentar cómo funciona esta aproximación, es en este artículo, en donde hay un seguimiento de 15 años de colocación del CDI versus no colocación del CDI. Los grupos son obviamente no comparables, pero la finalidad de esto es documentar simplemente la evaluación de la probabilidad. Y vemos que para los pacientes que no se le colocó el CDI, la mortalidad es perdón. Bueno,
es del 27%, no salió en la diapositiva, ¿sí? Finalmente, ¿cuál es el efecto del CDI en pacientes con arritmia ventricular maligno? Y lo que voy a mostrar son los resultados de un metaanálisis de cardiodefibrilador implantable en estudios de prevención secundaria que sintetiza los hallazgos del CASH, del CID y del estudio AVID que fueron mencionados previamente. El metaanálisis muestra los resultados según la fracción de eyección, comparando el cardiodefibrilador con respecto a la amiodarona, y lo que se puede ver es que a 5 años el hazard ratio en los pacientes que tienen fracción de eyección conservada o mayor al 35%, pare al cardiodefibrilador es de 1.2. Es decir, hay una leve tendencia al aumento de la mortalidad en el subgrupo de sujetos con fracción de eyección conservada. El riesgo relativo, que es homologable al hazard ratio, es de 1.2, por lo tanto la probabilidad de muerte, dado que se colocó un CDI, es, a los fines de completar el modelo, del 33%. Y ahí acabamos de completar el árbol de decisión. Entonces, para que se documente a través de un ejemplo más gráfico, vamos a suponer que 100 pacientes son evaluados y vamos a mostrar qué esperaríamos que suceda bajo estos supuestos, que son obviamente, digamos, cuestionables, con la colocación de un CDI versus la no colocación de un CDI. Vamos a tener 50 pacientes con un síndrome coronario agudo en cada una de las ramas de decisión, y 50 pacientes con una taquicardia ventricular sostenida también en cada una de las ramas de la decisión. Con una probabilidad de muerte de 28%, esperamos que mueran 14 pacientes con la decisión de colocar un CDI y un síndrome coronario, y 16 pacientes en esa misma rama de decisión. Con lo cual, a ver, tengo una ventana acá. Se espera un total de 30 muertes en la rama de CDI. 13 pacientes muertos en la rama de no colocar CDI, con un síndrome coronario agudo, y 14 pacientes con una taquicardia ventricular en la toma de decisión de no colocar un CDI. Con lo cual hay 27 pacientes, muertes esperables, en la decisión de no colocar un CDI. 30 respecto de 27 nos otorga un saldo neto de un aumento de 3 muertes en contra de la rama de colocar el CDI. Ahora, la amenaza más importante de este modelo es, y lo más cuestionable, la precisión de los parámetros que provienen de la selección de la literatura, digamos, que yo realicé arbitrariamente. De tal forma que las conclusiones en el contexto de incertidumbre no podrían evaluarse en su confiabilidad. Por lo tanto, lo siguiente es evaluar el comportamiento del modelo calculando estos mismos resultados bajo distintos valores extremos posibles, de acuerdo a nuestra creencia, sobre, en este caso, los efectos del cardiodefibrilador en cada una de las dos condiciones. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar en una gráfica lo que sería el análisis de sensibilidad bajo distintas condiciones extremas, admisibles como posibles por el conjunto de expertos. Es decir, tendríamos que convenir en si estamos de acuerdo a partir de la bibliografía o nuestras creencias, cuál es el efecto mínimo posible o máximo posible del CDI en un síndrome coronario agudo con una taquicardia ventricular, y cuál es el efecto del CDI en una taquicardia ventricular espontánea. En este caso, yo elegí los extremos, extraídos de la literatura y exagerados un poco,
digamos, con un un riesgo relativo de 0.6 en el síndrome coronario agudo y un efecto máximo de 1.3. Es decir, puede tanto aumentar como reducir la mortalidad, que de hecho eso es lo que mostró la literatura, digamos, a la que yo accedí. Y para el CDI en la taquicardia ventricular, voy a utilizar los extremos de los intervalos de confianza que mostró el metaanálisis que les presenté previamente. Frente a eso, los resultados los voy a mostrar en este cuadro, que puede ser complejo, pero que en el eje de las abscisas muestra los diferentes efectos, digamos, ya sea con aumento hacia arriba de la mortalidad o reducción hacia abajo del cero en la mortalidad, y con distintos colores, en un plano, ya que son dos variables las que traccionan el modelo, de acuerdo al efecto del CDI en el síndrome coronario agudo o al efecto del CDI en la taquicardia ventricular, en donde en color rojo se ve la diferencia de mortalidad esperada bajo las peores condiciones de efecto de la intervención, ya sea un riesgo relativo de 1.6 para la taquicardia ventricular y de 1.2 para el síndrome coronario agudo, en donde puede haber hasta un 14% de aumento de la mortalidad, o en el caso de que tomemos el máximo efecto posible de 0.8 o 0 para el CDI tanto en la taquicardia ventricular como en el síndrome coronario agudo, en donde se esperaría, en este caso, digamos, más optimista, una reducción del 5% de la mortalidad. La conclusión: los resultados observados expresan el esperado bajo los parámetros utilizados. Estos cambiarían bajo otros conjuntos de parámetros, como dije, que expresen otra evidencia u otra creencia. Pero siempre el modelo lo que va a expresar es una medida que resume toda la información disponible y que por lo tanto puede presentar en una manera, suponemos o esperamos que objetiva, las diferentes escenarios que tenemos bajo consideración. Nada más. Bueno, muy bien. Gracias, Manuel. ¿Alguien quiere hacer Alejandro, ¿quieres hacer un pequeño resumen de todo esto y cuál sería la conclusión final de este caso? Mi impresión, conclusión implicaría asumir el pensamiento de todos. Voy a dar mi opinión personal. Por supuesto, sí, sí. Es un caso complejo, hago hincapié en analizar con mucho cuidado los parámetros de insuficiencia cardíaca en los pacientes a partir de los distintos recursos disponibles. Creo que esto es muy importante. Y con respecto a la decisión, bueno, entiendo que seguimos en un ámbito de incertidumbre y que deberíamos buscar un poco más de certeza respecto a la real importancia pronóstica a mediano y largo plazo de este tipo de arritmias, concretamente la taquicardia ventricular monofocal, a diferencia de la polifocal o de la FB, en estos pacientes con cuadros agudos, independientemente del momento en que ocurre. Nada, es incertidumbre y bueno, debemos aceptar que debemos convivir con ella y tomar decisiones basadas en la evidencia disponible, que no es muchas veces la que necesitamos. Creo que nada más. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Justo, ¿quieres cerrar el Ateneo de hoy? Sí, no, simplemente felicitar a Yelén, a Alejandro por la ampliación del tema, a Manuel. La verdad que es como un plus muy valioso para todos nosotros, y a todos agradecerles estar y desearles un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a Yelén, Alejandro y Manuel. Y nos vemos entonces esta semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao, feliz fin de Buen fin de semana. semana. Chao, buen fin de. Chao, chao.